Bueno, pues continuamos con charlas con deportistas de alto rendimiento en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, y en este caso vamos a conocer el testimonio, la historia de Ignacio Capella, luchador profesional de artes marciales mixtas y además Correcto. emprendedor tecnológico enfocado al impacto social. ¿Lo he dicho bien? ¿Algo que Es matizar? así, Borja, Es una así, gran ¿no? introducción. Muy bien, Ignacio. Bueno, pues antes, siendo tan joven, me gustaría conocer un poco tu historia, por qué te decantas por esta faceta deportiva de luchador, qué es lo que te seducía de este mundo y por qué te vas metiendo en esta rama. Bueno, a mí siempre me ha apasionado el deporte. Yo empecé jugando a fútbol. Ya estaba en unas ligas muy de alto nivel de fútbol. Yo era cadete, jugaba en Liga Juvenil Nacional. Tenía una buena proyección, pero bueno, como yo en el fútbol, imagínate, hay muchísimos, ¿no? Ujú. Y ya empezaba a entrenar forzado. Ya iba a entrenar, pero era como un trabajo y tenía 15 años. Y siempre me habían apasionado los deportes de contacto porque veía gente que salía a luchar y digo, o sea, qué control mental tienes que tener, qué control físico y también qué valentía, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Y por ahí me apunté a kickboxing y dije, hombre, pero si soy más feliz yendo a entrenar kickboxing que haciendo fútbol. Ujú. Entonces, pues ya dejé el fútbol, empecé kickboxing, pero no quería llegar a nada profesional. Empecé ya MMA, empecé a competir amateur porque me quería probar y aquí estoy hoy día que a veces lo pienso, me veo ahí dándome palos en una jaula con miles de personas mirando y digo, si lo hubiese pensado de pequeño cuando veía esos primeros combates que te comentaba, no me lo hubiese creído. No, es increíble para una persona que no estamos metidos en ese mundo, ¿no? Es decir, bueno, uno puede pensar en su cabeza deportes clásicos, ¿no? Pues fútbol, como acabas de mencionar, tenis, baloncesto, ¿no? Un poco. Pero claro, el pegarse en definitiva con otras personas, ¿en qué momento uno dice, bueno, a mí me apetece esa, ¿sabes? Ese contacto físico, como tú dices, Claro, con el otro, que te puede dejar el ojo morado, ¿no? a ver, o sea, no deseamos el contacto y el golpe físico en concreto, ¿no? Aunque luego ya nos vamos acostumbrando a ello, pero sí que es un deporte que te pone al máximo, a la máxima exigencia de tu nivel mental. Entonces, eso es lo que nos apasiona. A mí los momentos, para mí más significativos, son esos momentos antes del combate, que te vienen mil sentimientos. Y controlar eso, primero, luego te sirve para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, esto es lo que nos apasiona ese deporte, llegar a controlarte en los momentos más complicados y luego ver la utilidad que tiene eso en el resto de las acciones que haces en todos los ámbitos, que esto es lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Y yo he descubierto todos los procesos que aplico mentales en mi faceta deportiva, lo que me sirven en mi vida de emprendedor. Ujú. ¿Y cómo es ese momento en el que tú le dices, pues eso, a tu familia, a tus padres, que quieres dejar el fútbol y te quieres dedicar a esto? Claro, es que el proceso no fue exactamente así, porque yo no le dije a mi madre, porque si no, ya le dio urticaria casi cuando vio el primer combate que hice, pero claro, yo dejé el fútbol porque ya no me apasionaba y me apasionaba el boxeo, pero claro, no pensaba que iba a llegar a estos niveles, ¿no? Ujú. Y claro, mi madre me iba viendo llegar a casa con un ojo morado, que quería competir, y al principio no le echo mucha cuenta, pero cuando vino a ver el primer combate, encima ahora las MMA en España y los deportes en contacto general se han profesionalizado mucho, los eventos han cambiado mucho de los que había hace 10 años. Ujú. Yo me acuerdo, la primera pelea que vino mi madre a verme, la gente estaba gritando, mátalo, arráncale la cabeza. Imagínate para una madre. Imagínate mi madre con su bolsito así, viendo mi combate, me dijo, hijo, yo no voy a venir a ninguno más, ¿eh? Y ahora ya, pues esto ha cambiado, ¿no? Se ha profesionalizado mucho y ya mi madre está viendo que esto se hace a grandes niveles y ya, pues, le encanta. Supongo que para los que no conocemos a fondo, hay algunas reglas, normas, pautas que tú dices, bueno, a ver, te puedes llevar un ojo morado, pero como dijésemos una especie de barrera hasta donde no puedes llegar, ¿hay alguna serie de pautas o cómo? Bueno, el MMA en concreto es un deporte que, claro, cuando no lo conoces a la gente le parece violento, Ujú. pero no, para mí no es así, ¿no? Es un deporte agresivo, necesita de agresividad, como muchas acciones en tu vida cotidiana, ¿no? Pero no es un deporte violento en el que vayamos a hacer daño a la otra persona por el hecho que nos guste la violencia, ¿no? Pautas pues hay ciertas normas que se han ido afinando durante el tiempo, no se puede patear a la cabeza, no se puede pegar en la columna vertebral, hay ciertos movimientos que son peligrosos que no se hacen, y la verdad es que hay muy pocos accidentes en el MMA. Yo he estado mil veces más lesionado jugando a fútbol que haciendo MMA. Sí que es un deporte que, pues,
la gente de forma externa te haces bastantes heridas, pero a diferencia del boxeo, por ejemplo, en el boxeo se llevan muchísimos golpes en la cabeza y hay muchas lesiones a nivel cerebral. En cambio, el MMA te puedes hacer alguna lesión externa, una cicatriz, una rotura, pero como te llevas muchos menos golpes en la cabeza, a nivel cerebral es mucho más seguro. Bueno, pues digo por tranquilizar también bueno, tu madre ya estará acostumbrada, o sea, Sí, después ya está de curada de espanto. curada de espanto, pero bueno, para aquellos chavales o, en fin, que nos estén viendo al otro lado del streaming, pues, en fin, que sepan que tiene esta especie de normas que andan con seguridad, con cierta seguridad, y que, bueno, pues si les apasiona este deporte, ¿por qué no Y luego hacerlo? estamos hablando de una competición ya a nivel profesional. Yo Claro. invito a la gente que vaya a probar entrenamientos de MMA, porque son entrenamientos muy técnicos y que pocas veces te vas a ir de ahí con dolores. Otra cosa es ya cuando estás a nivel profesional, tienes que hacer sparrings porque al final te vas a enfrentar a alguien que va a ir con todo, igual que tú. Entonces ahí ya cambia la preparación. Pero la gente que entrena a nivel amateur es un deporte muy seguro. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? ¿Cuántos años? Pues empecé con unos 13, 14 años toda la parte de striking, que es lo que se llama golpeo arriba, haciendo kickboxing, boxeo, muay thai. A los 18 empecé a hacer suelo, que es en esa época en España se entrenaba MMA así, ¿no? Entrenando la parte de striking y la parte de suelo, y luego a los veintitantos ya empecé a competir, 21, 22 empecé a competir ya MMA y hacía entrenamientos específicos enfocados en MMA, con sus transiciones, con toda la parte de lucha, etcétera. A mí ya casi como curiosidad, en uno de los vídeos que me has enseñado antes, claro, yo de repente veo el momento donde estáis en el fragor de la lucha y tal, pero luego de repente, tanto antes como después, sois, pues eso, os ponéis el brazo detrás del hombro, sonreís, parecéis amigos. Qué curiosa ese contraste, ¿no? De que de repente ahí arriba lo dais todo, pero luego sois amigos, ¿no? Correcto, bueno, es que estamos tan acostumbrados, al final nosotros todas las semanas hacemos sparrings con compañeros, en cuantos más apuros te ponga tu compañero, mejor vas a ir preparado. Al final es un deporte individual en la competición, pero necesitas un equipo detrás que te apoye, que esté contigo, que te ponga contra la pared y que tú mejores así. Tienes que sentir ese agobio cuando estás luchando para que luego no te sorprenda el día de la competición. Entonces ya estamos tan acostumbrados a ese abrazo final después de un sparring, que después de un buen combate, si ha sido un combate con honor, de hombre a hombre, pues siempre es bien recibido y siempre se tiene un respeto a tu rival. Como dos tenistas cuando se dan las manos en la red, ¿no? Que ahí hay menos honor. Yo Sí, los veo irascibles ahí. Sí. Nosotros es más real. Te has ahí, pegado ¿no? tanto que dices, mira, por fin ha acabado, ¿sabes? Entonces, yo creo que es más real en el MMA. Bueno, te haré caso. A lo mejor como vivimos en un mundo de hipocresía, pues puede ser la mano así señorial, tal, no sé qué, pero luego... Bueno, de todas formas, ahora que ya hemos conocido un poquito más, yo personalmente, y lo admito, ¿no? Un poco sobre este deporte, también estás hoy aquí porque estamos hablando sobre todo con jóvenes, pues emprendedores, estamos tratando de transmitir al fin y al cabo valores, ¿vale? Deportivos, a la gente que nos está viendo al otro lado de la pantalla, pues eso, de motivación, de inspiración, porque tú también eres empresario. Es decir, Correcto. de hecho, bueno, veo ahí unas gafas, cuéntanos tú mismo, de realidad virtual, ¿no? ¿En qué consiste Correcto, cuéntanos. y voy a empezar desde el ámbito deportivo para que veamos la historia completa ligada, cómo tiene sentido en su conjunto, ¿no? Yo, pues desde la posición de un luchador profesional, empoderado, que me siento fuerte mentalmente, pues me daba mucha rabia ver gente que es acosada o que mentalmente no tiene esa confianza para salir de esos momentos. Y con unos compañeros de entrenamiento decidimos empezar a hacer talleres contra el acoso escolar. Entonces hacíamos talleres offline, ¿no? En los que enseñábamos a estos muchachos a defenderse. Pero ¿qué pasa? Que al final hacíamos estos talleres un fin de semana y podíamos impactar a 20 alumnos, ¿no? Y de repente yo tenía un socio que me hace toda la parte de coaching y tal, y me dijo, oye, ¿y por qué no utilizamos la realidad virtual para esto? Entonces, convertir esos talleres que hacíamos en un producto escalable y en vez de estar impactando en un fin de semana a 20 chicos, poder estar impactando a miles a la vez. Y ahí es donde nace este proyecto Six Experience. Pues cuéntanos un poco más en qué consiste, cómo os organizáis, qué tipo de servicios ofrecéis para... ¿Fin?
que lo Vale. conozcamos más a fondo. Pues nosotros, en un principio, como te digo, íbamos muy a la parte de queremos enseñar a niños a defenderse, ¿no? Empezamos a hacer esas primeras grabaciones, ver cómo podíamos enseñar con la realidad virtual a hacer esto, pero vimos que era complicado al final, enseñar a un niño a defenderse viendo vídeos de realidad virtual, pues es complicado. Entonces, pero empezamos a ver toda la potencia que tiene esto en toda la parte preventiva, ¿no? Toda la capacidad que tiene de educar la realidad virtual, porque al final te estamos poniendo en un entorno que nosotros moldeamos como queremos y buscamos que todas esas acciones que tú haces en ese entorno virtual tengan una transferencia de aprendizaje al mundo real. Entonces cogimos un equipo de psicología y empezamos a estudiar cómo podíamos crear esos entornos virtuales a nuestra medida para que existiera ese aprendizaje ahí dentro. Empezamos a aplicar ciertos principios de psicología y ver el impacto que tenían en los chicos. Principios, bueno, empecemos que estas experiencias, para que lo entienda el público, ¿no? La realidad virtual es una tecnología que es inmersiva. Tú eres un personaje dentro de la propia experiencia, pero la puedes convertir multirol, puedes ir cambiando de personaje durante la historia y la puedes convertir interactiva, es decir, que tomas decisiones. ¿Cómo podemos hacer estas experiencias? Os voy a poner un caso de temas de acoso escolar. Tú, en el primer caso, experiencia inmersiva, eres un personaje dentro de la historia y eres el acosado. Luego la convertimos multirol, pasas a ser el acosador. Esto, a nivel fomentar empatía, es muy potente. Y en el último rol, que es el caso del testigo, la convertimos interactiva. Cuando la historia es interactiva, tú tienes que tomar la decisión de frenar la acción de bullying o no. El principio de congruencia nos dice que si tú, aunque sea en un entorno virtual, le haces a un niño frenar una acción de bullying, haciendo un gesto con el mando, diciendo una palabra, el principio de congruencia hace que haya una transferencia hacia el mundo real y luego sea más fácil que aplique eso en el mundo real, porque ya está acostumbrado a aplicar ese clic en el cerebro de decir voy a intervenir aquí, voy a frenar esta acción de bullying. Y estamos viendo que las experiencias que hacemos y los colegios donde estamos trabajando tenemos un impacto en el que luego existe en la vida real. Y ese alumno tiene más predisposición a frenar esa acción de bullying porque ya la ha vivido otras veces en este entorno virtual. Es una forma un poco de aprender autodefensa en el fondo, ¿no? A través de... No, esta parte es totalmente preventiva. Es para que el alumno aprenda a identificar a tiempo este caso, tanto si es el acosador y pueda decir a tiempo estoy siendo acosado y debo tomar una decisión ante esta situación, para que tú también empatices y sientas el punto del acosador y que el acosador se identifique, que sepa interpretar el papel que está haciendo, es decir, estoy siendo un acosador de acoso escolar, y luego cuando tú eres el testigo que sepas tomar a tiempo la decisión de frenar ese caso de acoso. Es que yo creo, Ignacio, que has dicho una cosa muy interesante, que es el tema de la empatía. Al final un poco sentir, tanto por la parte del acosador como la parte del acosado, ¿no? Sentir un poco lo contrario, ¿no? Lo que siente el otro. ¿Tú crees que esto a los colegios, a los centros educativos que puedan identificar que están viviendo casos de este tipo, les pueda venir bien en un momento dado, ¿no? Echar mano de, pues, ¿no? de vuestro programa? Claro. Nosotros decimos que esto es una herramienta. Es una herramienta para el equipo de orientación, en ningún caso es sustitutiva. Esto lo que hace es que cuando nosotros lleguemos a una clase, los niños en los colegios están cansados de recibir charlas y muchas veces no prestan ni atención. Nosotros a esto, con nuestra tecnología, le llamamos el efecto wow. Nosotros llegamos a un aula con 30 gafas de realidad virtual, efecto wow, la predisposición de los niños a aprender durante esa hora es diferente que si no vas con esta tecnología. Claro. Y en cuanto a la empatía, una cosa muy significativa que estábamos hablando con el equipo de psicología cuando hacíamos estas primeras experiencias, era que en el caso de los niños no han hecho un suficiente desarrollo de empatía como para no hacer algo que ellos ya han sufrido y no les ha gustado. La casuística de niños que han sufrido acoso escolar durante años, pero cuando llegan al último curso de colegio ellos realizan acoso escolar a los más pequeños, son muy altas. Y esto, por ejemplo, en las etapas adultas no ocurre tanto. Y esto es porque falta un desarrollo de empatía a estas edades que nosotros trabajamos con estas experiencias multirol. Pues me parece muy interesante, porque desde luego al final, para tú comprender pues el mal que tú puedas estar haciendo, igual que luego también por la parte del acosado, el poder prevenir, como bien has dicho, creo que es muy interesante. ¿Qué experiencias habéis tenido con los colegios? Cuéntanos algunos ejemplos, algunos casos así, para que se puedan sentir identificados los que nos vean al otro lado y para qué poderlo utilizar. Pues mira,
Y te voy a hablar un poco en general. Al principio, cuando llegamos a los colegios, parece que ninguno de los colegios tiene esta problemática, ¿no? En ningún colegio hay casos de acoso escolar. Y luego cuando realizas los talleres, que a mí me gusta ir a todos los que puedo, porque ves el impacto que generas, ves cómo los alumnos se sienten identificados con los roles que están viviendo. Y sienten como otros compañeros suyos viven también esos roles. Y son muchos los niños que sufren esto y lo viven en silencio. Entonces nosotros, por ejemplo, otro de los proyectos que estamos haciendo ahora es que, porque hay muchos que les cuesta mucho expresar esta situación, y estamos trabajando que en este entorno virtual, cuando acabe la experiencia, tengas un espacio para ti donde puedas expresar todo esto que estás sintiendo, todo esto que estás viviendo, para nosotros con esos datos empezar a trabajar también. Ok, Ignacio, bueno, pues entonces, por lo que nos estás contando, yo creo que es interesante, insisto, sobre todo como prevención para detectar y sobre todo porque muchas veces los chicos a lo mejor no son conscientes de que están viviendo un caso de acoso o de preacoso, vamos a decirlo así, ¿no? Y has dicho otra cosa muy interesante que ya lo habíamos hablado en otra de las charlas, que es el hecho de querer tapar una situación, ¿no? Por parte de un centro educativo. Creo que eso es lo peor que se puede hacer, pero yo creo que con herramientas como esta, al final tú puedes quitar la venda de los ojos a los colegios y que al final es positivo para ellos, precisamente para que no les ocurra, ¿no? Casos de estos. Correcto, además nosotros, la realidad virtual está cambiando todo el paradigma del contenido, porque el contenido que hacíamos hasta ahora en 2D podíamos cuantificar cuánta gente ha impactado con el contenido, es decir, si yo lo estoy reproduciendo y he tenido tantas reproducciones o tanta gente que lo ha visto, sé que ha impactado en X personas. Pero con la realidad virtual podemos cualificar ya el impacto. Yo puedo traquear el ojo de los usuarios, puedo quedarme con los gestos faciales que está haciendo, con la sudoración de la piel, con el pulso, y yo puedo saber en tiempo real qué está sintiendo la persona que está viviendo esta experiencia. Nosotros ya estábamos trabajando todo el tema de algorítmica ahí dentro para poder prever niños que tienen predisposición a hacer acoso, niños que están sufriendo acoso y no lo dicen, todo el tema del suicidio, que estamos trabajando, y eso es hacia dónde va la realidad virtual, en cualificar todo el impacto que haces. Y además, hablando un poco para que nos hagamos una idea ya clara de qué es lo que uno visualiza, ¿nos puedes mostrar un ejemplo? ¿Qué es lo que, cuando uno se pone esas gafas, qué se va a encontrar en la pantalla? Pues te puedo contar el caso de la primera experiencia que hicimos de temas de acoso escolar, y te contaré luego un caso de temas de ciberbullying. Perfecto. En la experiencia de acoso escolar, tú primero eres el acosado, estás debajo de un árbol, hay unos niños jugando a pelota y empiezas un caso de acoso. Vas a pasar luego en la misma experiencia por el caso del acosador, y en tercer lugar en el caso del testigo. En el caso del testigo, como hemos hablado antes, vas a tomar la acción, si quieres o no, de frenar la acción de acoso, y vas a ver en un caso y otro cómo acaba esta acción. Al final es como aprender de tus propias experiencias, como la vida misma. En la experiencia que tenemos de ciberbullying es diferente. Tú vas a vivir una vida en un colegio y de repente te vas a ver inmerso en una red social, ¿no? Y vas a ver cómo cambia tu estado anímico en tu día a día según los likes que vas teniendo, según los comentarios que te hacen, y lo que hacemos es que la gente tenga conciencia de lo que nos está afectando las redes sociales, sobre todo en la juventud, según los likes que tienen, según la repercusión, cómo el bullying llega al ciberbullying, y niños que antes llegaban a su casa y ahí tenían su reducto de paz, ahora ya no lo tienen y sufren acoso las 24 horas del día, y cómo está cambiando estas tecnologías también el paradigma del mundo del acoso escolar. Y para eso también tenéis soporte, quiero decir, porque efectivamente desde hace ya mucho tiempo el bullying no acaba cuando acaban las clases. Está el ciberbullying, como has dicho, el que un chico pueda seguir estando extorsionado o acosado, ¿no? Por emplear la palabra, incluso estando en su casa, ¿no? También tenéis experiencia, por lo que me dices, para trabajar esto, ¿no? Nosotros, esto es toda una parte que hemos estado comentando, preventiva. Luego trabajamos con todas unas unidades didácticas también, todo con realidad virtual, todo un tema de habilidades sociales, ¿no? Un tema más que esto ya es una formación que este alumno se puede llevar a casa para seguir trabajando en él y poder salir de esta situación a nivel
personal mental. Todo el tema de habilidades sociales, gestión de sus emociones, autoconocimiento de uno mismo, autoconciencia, son formaciones que les ayudan pues a convencerse de quién son, hacia dónde van y un poco pues saber gestionar estos casos de acoso que están sufriendo. Bueno, desde luego, interesantísimo. ¿Y me ibas a hablar de otra experiencia? También, o ya la hemos comentado. Te puedo hablar de muchas porque tenemos ya un catálogo grande. Cuéntanos así de las que consideres más, no sé, más impactantes para que se hagan una idea. También tenemos todo un tema de formación en relaciones de pareja, ¿no? En los casos de acoso en las relaciones de pareja, trabajamos sobre un concepto que es una escalera con diferentes escalones que la pareja se van dejando dominar, ¿no? Desde los más tempranos, que son etapas de control, aislamiento de amistades, hasta etapas de intimidación y violencia, y lo que enseñamos es a detectar a tiempo estos escalones que al principio son más sutiles y que luego cada vez se van convirtiendo en más violentos. Y hay un tip que nos está funcionando muy bien, que es que estos escalones son cíclicos, se van subiendo con etapas cíclicas, ¿no? Hay una carga de tensión en la pareja, hay un estallido de violencia y luego hay una luna de miel. Que esto, pues el hombre normalmente pues te regalo flores, te traigo bombones, te quiero mucho. Luego vuelve a haber una carga de tensión y otro estallido de violencia. Y este proceso cada vez es más corto en el tiempo y vas subiendo así los escalones. Lo que enseñamos con esto es a identificar a tiempo estos patrones y poder salir a tiempo de una relación así. Que es muy complicado, es lo que se le llama ahora las relaciones tóxicas, desde niveles bajitos a niveles que pueden llegar, pues bueno, al maltrato, ¿no? Claro, porque uno cuando está dentro de una relación, claro, hay muchas emociones encontradas, ¿no? Está entre que tú quieres una persona, el amor, pero bueno, no eres capaz de identificar un mal gesto, una palabra. Sí, bueno, puntualmente dices, joder, ¿por qué hoy me ha tratado de esta manera tan distante? ¿O por qué me ha insultado? ¿O por qué hoy? Pero como luego te vuelve a hacer un cariñito, vamos a decir así, pues unas flores, unos bombos, lo que sea, ir al cine, tal, claro. Pues uno no, pero... No, en realidad me quiere, pero claro. Luego pues te trata así, eso es quererte, entonces claro. Eso no es una estabilidad que pertoque en una pareja. Entonces con estos tips vamos enseñando a salir a tiempo de una situación así tóxica. Ignacio, ¿tú por qué te metes en todo esto? ¿Por qué a ti te llamó la atención de querer de alguna manera ayudar con la realidad virtual a, bueno, pues a afrontar estos casos? Pues como te comentaba, en esa situación de peleador, de encontrarme empoderado, confiado en mí mismo, yo también soy ingeniero industrial, estudié temas de tecnología, todavía no existía la realidad virtual cuando yo estudiaba, pero siempre he estado muy enfocado hacia estos mundos tecnológicos y empezamos haciendo esos talleres online porque queríamos ayudar. Dije yo, pues me siento fuerte, me siento un superhombre, creo que puedo ayudar a los demás. Y luego conocer la tecnología a través de un compañero mío que trabajaba en uno de los primeros fondos que traían realidad virtual aquí, me dijo, voy a crear un producto de todo, porque al final el impacto altruista existe, pero yo confío, o sea, yo creo que las corporaciones rentables son las que pueden generar más impacto. Al final el impacto necesita continuamente de investigación, de innovación, de ver cómo se puede hacer mejor, y esto las corporaciones que son rentables son las que mejor lo pueden hacer. Entonces generar un producto rentable que genere impacto, para mí es el futuro de hacer un mundo mejor. Y por eso montamos esto. Empezamos a ver que la realidad virtual tenía unas posibilidades enormes de mejorar la vida de la gente. Al principio la habíamos enfocado a temas de acoso escolar, porque era lo que trabajábamos en esos talleres online, pero poco a poco se nos ha abierto el abanico y estamos viendo que podemos estar trabajando en impactos para mejorar la vida de la gente en un campo multidisciplinar. Te comento otro que estamos trabajando ahora para temas de niños con autismo. Nosotros estamos preparando experiencias en las que exponemos a lo que le genera un trauma a un niño con autismo de una forma paulatina. Por ejemplo, un niño con autismo le puede generar una ansiedad tremenda ir a comprar al supermercado. Entonces, pues en ese primer nivel de la experiencia te ponemos en el supermercado y está sola la cajera y no hay ningún ruido. Superas ese primer nivel de experiencia.
pasas al segundo. Ya la cajera, al pasar los productos, ya genera un pitido. Tercer nivel, ya hay 2 personas en la cola. Cuarto nivel, una de las personas en la cola se te dirige para preguntarte la hora. Y poco a poco les vamos habituando a esos niveles de estrés para que luego ellos puedan hacer eso en su vida cotidiana. Y esto lo aplicamos pues a diferentes momentos que se les puedan acontecer en la vida. Estar en una clase con otros alumnos normal, ir al dentista, como te he contado, ir al supermercado, etcétera. Y estamos viendo que es unas posibilidades de mejorar la vida de la gente y evaluar esa mejora que estamos haciendo, como te he comentado antes, con toda la parte de biométrica que tiene la realidad virtual, que tenemos un proyecto del que estamos muy orgullosos y creemos que podemos cambiar el mundo, que es lo que queremos. Pues precisamente hablando de emprendimiento, de cambiar el mundo, ¿no? De esas ideas que uno tiene, de esas ilusiones, ¿lo has tenido fácil? Bueno, aquí ocurre en España, seguro que ocurre en muchos más sitios. Yo creo que es el país en el que te dicen que no puedes hacer algo, ¿no? Yo, tanto en mi ámbito deportivo como en mi ámbito empresarial, cuando lo comentaba en según qué entornos, no todo el mundo, ¿no? Pero la gente te dice, estás loco, pero ¿cómo vas a montar una empresa y salir a bolsa en Estados Unidos? Eso es complicadísimo. ¿Cómo vas a estar a nivel profesional peleando con la élite? ¿Por qué no voy a poder hacerlo? ¿No? Tengo dos brazos, un cerebro, un cuerpo como el resto y tengo la salud mental suficiente como para estar trabajando día a día para conseguir mis objetivos. Y luego también me decían, ¿y por qué las dos? ¿Por qué elige una de las dos? Que ¿No vas a poder con no todo? vas a poder con todo. Pues yo voy a por todo, ¿no? Y esto que es una charla que va muy enfocada para jóvenes, decirles eso, que no se dejen decir de nadie que no puedes conseguir algo. Luego llegarás o no pasa nada, pero al menos hay que poner toda la carne en el asador de decir, yo voy a por todo y lo voy a conseguir. Pues eres un ejemplo. Lo creíste y lo hiciste. Estamos en ello. Y aquí Queda mucho estás. trabajo por delante. Hombre, esto no acaba aquí, Pero claro. eso es lo bonito, si ya estuviera hecho. Claro, que aburrido Lo bonito todo. es el camino, ¿no? También, o sea, es otra de las cosas a comentar. No, las metas no deben ser, pues, no, pues quiero montar una empresa y ser millonario. Quiero ser el campeón de, ¿no? Yo creo que cada pequeña meta que nos ponemos en el mismo día. ¿Tú no estás orgulloso cuando acabas el día y has hecho todo lo que tenías que hacer bien y vas progresando y sabes que mañana vas a estar bien para seguir haciéndolo motivado, con disciplina? Pues estas son las pequeñas metas que te vas ganando en tu día a día y estas son las pequeñas victorias de las que vivimos. Para mí ahí radica la felicidad. Sí. No es la gran meta a la que vamos a llegar, que luego cuando la consigas, pues y luego como estarás tan acostumbrado a trabajar día a día, pues necesitarás otras. Claro. Así que Sí, ¿no? Y ya te digo que, o sea, la meta, yo creo que hasta el final de nuestras vidas tenemos que seguir siempre buscándonos nuevas cosas, pero siempre aquello en lo que tú crees, en lo que te hace feliz. Cuando digo en lo que tú crees, digo en esos proyectos en los que nadie más cree, pero tú sí. Y que lamentablemente en nuestro país, que es el que conocemos, y no sé si en el mundo somos como desmoralizadores natos, ¿no? Lo decíamos antes, el tú no lo vas a conseguir, a mí también me pasó un poco, ¿no? De ciertas voces, ¿no? De tu entorno, de tu familia, que te dicen, pero eso que te vas a dedicar, que es, bueno, a lo mejor es desconocimiento por tu parte, pero yo creo en mí y quiero tirar por este camino. Es que el que a veces lo consigues, a veces no, pero... Es que el que te dice que no puedes... o sea, él tiene razón, porque él no puede. O sea, claro. El que cree que puede y el que cree que no puede, los dos tienen razón. Ya. Sí. Claro. Porque el que cree que puede, dice, yo creo que puedo y entonces puedes hacerlo, si tú lo crees. El que cree que no puede, también está en lo cierto. Porque si crees que no puedes, no lo vas a realizar. Claro. Entonces, esto es que al final, por eso me gusta todo el trabajo que estamos haciendo a nivel neurociencia cognitiva con la realidad virtual y la parte deportiva. Nosotros trabajamos en las experiencias también con el propio pensamiento del personaje inmersivo que tú eres. El pensamiento, emoción, conducta dice que el pensamiento que nosotros nos generamos nos va a generar una emoción, que nos va a llevar a una conducta. Nosotros en temas de acoso lo estamos haciendo en unas experiencias, por ejemplo, en las que está la chica con un móvil y entonces tú, pues trabajamos con el pensamiento del propio personaje y decimos, seguro que está hablando con otro tío.
¿no? Ese pensamiento negativo que te estás creando te va a llevar a una emoción negativa de celos. Y esa emoción negativa de celos te va a llevar a una conducta de acoso, o de decir, dame el móvil, quiero saber con quién hablas. En el ámbito deportivo funciona prácticamente igual. Eran unos conceptos que yo llevaba años aplicando sin saberlo, de no dejar un pensamiento negativo que entre aquí dentro. Si tú estás antes de un combate, antes de cualquier cosa que tengas que hacer en la vida, y te generas pensamientos negativos, esas emociones negativas que te vas a generar te van a llevar a una conducta que no te va a llevar a puerto de ganador. Entonces, es muy importante controlar continuamente los pensamientos que tenemos para generar esas emociones positivas que nos lleven hacia la meta a la que estamos yendo. Yo creo que sobre todo hay que controlar una emoción muy concreta, que es el miedo. Los miedos que tenemos y que nos impiden a veces avanzar y hacer, ¿no? Correcto. El miedo de tu familia de, oye, no hagas lucha, sé abogado, no. Esos son miedos al final, ¿no? Correcto. Pero que miedos que uno mismo también puede tener, ¿no? Al final el decir, bueno, voy a seguir por el camino por el que todo el mundo va, que parece que ese camino no hay problemas y así no me salgo yo de la línea, es un miedo también, ¿no? ¿Tenéis manera de afrontar también esas emociones? No lo estamos trabajando, se podría hacer perfectamente, porque al final la realidad virtual lo que trabajamos es directamente con el cerebro, ¿no? Te estamos poniendo en situaciones en las que tú tienes que sentir y tomar decisiones. El miedo es uno de los sentimientos con los que más trabajamos en el día a día. Está el miedo que tú comentabas, mal utilizado, ¿no? Ese miedo que no nos permite hacer cosas que queremos hacer, sobre todo por los demás, ¿no? Porque me dirán esto, no me saldrá bien, qué pensarán. Y luego está ese miedo que te lleva también a trabajar, ¿no? Pues todo el mundo, pues cuando te enfrentas a una situación importante, todo el mundo tiene ese miedo, pero ya es un miedo más personal, que ese yo creo que es bueno, ¿no? Ese miedo de decir, he trabajado lo suficiente como para que esto me salga bien, he trabajado lo suficiente, ¿puedo yo cumplir con mis expectativas? Ese miedo te lleva al trabajo, a la disciplina. Ese es el miedo bien utilizado. Pero es un miedo más que tú miras de forma introspectiva, no de lo que piensan los demás. Sí, bueno, y además, luego, aparte de eso, de tratar de vencerlo y de creer en ti mismo, luego la constancia. Es decir, ser constante en lo que tú estás trabajando, porque será la manera de llegar a esos objetivos, como decíamos, no el objetivo final y aquí ya me acomodo, ya no hago nada, pero digamos el motor que te ayuda a Correcto. seguir pasito a pasito, ¿no? Escalón a escalón. Siempre hablamos de motivación y disciplina, y hay 1000 charlas de esto, tampoco voy a profundizar aquí, ¿no? La motivación es genial, pero la motivación se va y también viene la disciplina, pero a mí me gusta también añadir otra más, ¿no? Es motivación, disciplina y felicidad, claro. Porque un tío que se le acaba la motivación, está muy disciplinado y cada día va a entrenar y va así por la vida porque está hecho polvo, no sirve para nada esa motivación o esa disciplina. No, está muy bien cuando estás motivado, genial, cuando estás disciplinado y haces todo lo que tienes que hacer, correcto, pero también hay que dejarse ese tiempo para la felicidad, no todo es trabajo, porque el estar contento, el estar con energía, el estar con una actitud positiva, te cambia todos los quehaceres de la vida. Hombre, es que si haces lo que te gusta y lo que te motiva, serás feliz y además lo harás bien y lo harás mejor que nadie. Correcto. Creo yo. Pues Ignacio, aquí lo dejamos porque ya se nos ha agotado el tiempo. Muy bien. Así que muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia, por tu testimonio y por enseñarnos un poco a intentar emprender. Muy bien, muchísimas gracias. Cada uno en lo nuestro. Gracias.